vamos a comenzar hablando de un tema, porque cuando nosotros hacemos el dibujo de un átomo, normalmente hacemos una esfera, un círculo, y ese círculo tiene un centro, aquí. Se representa de esa forma un átomo. Un átomo siempre lo va... Cualquier dibujo de un átomo normalmente aparece como un círculo. Pero los átomos, que es la partícula más pequeña de la materia, tiene 3 partículas que se llaman partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas están dentro del átomo. Un átomo no se puede dividir, pero sí tiene 3 componentes básicos. De hecho, las 3 partículas subatómicas del átomo están definidas como partículas con una carga positiva que tienen un nombre particular y se llaman protón o protones. Partículas con carga negativa que se llaman electrones, y unos componentes o unas partículas subatómicas que no tienen carga. Y al no tener carga, entonces se le da el nombre de neutrón. Ahora usted se preguntará, ¿cómo están el protón, el electrón y el neutrón en el mismo átomo? ¿Dónde están? Y es que es bien básico identificarlo. En el núcleo del átomo usted siempre va a encontrar juntos ahí en el núcleo, juntos en el centro, va a encontrar siempre a los protones y los neutrones. Pero los más inestables o los más importantes, los que forman enlace, los que cambian de niveles, los que participan en la formación de compuestos, son los electrones. Y los electrones se empiezan a distribuir en esas diferentes líneas o punteadas que yo estoy haciendo ahí. Los electrones siguen un orden porque ahí se van ubicando. Esos se llaman niveles, que posteriormente lo vamos a ver. Pero los electrones se ubican acá. Alrededor, ese punto rojo nosotros le llamamos el núcleo del átomo. ¿Quiénes están en el núcleo del átomo? El protón y el neutrón. Y alrededor del núcleo, moviéndose constantemente, aparece el electrón. La pregunta es aquí, ¿cómo sé cuántos protones, electrones y neutrones tiene un elemento? Algo que usted tiene que entender es que todos los elementos, según la teoría atómica de un científico llamado Dalton, todos los elementos tienen sus átomos diferentes. Todos los átomos de calcio deben ser iguales. Todos los átomos de hidrógeno, todos los átomos son iguales. Pero el átomo de calcio es muy diferente al átomo de hidrógeno. Según la teoría atómica, todos los átomos deben ser iguales. Y si nosotros tenemos átomos de elementos, entonces nosotros también podríamos concluir o podríamos averiguar cuántos protones, electrones y neutrones tiene un átomo de calcio. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene un átomo de hidrógeno? ¿Cuántos tiene un átomo de sodio, un átomo de potasio? ¿Cómo? Con algo que vimos, y es un tema que ya hemos tocado. Por ejemplo, el calcio, su número atómico es 20, su peso atómico es 40.
Y yo tengo dos opciones. Escuche bien esto. Porque si yo escribo al calcio sin carga, entonces es la forma de nombrar a un átomo neutro ¿de quién? De calcio. ¿Ya? Y en muchos textos de química al elemento lo llamamos por el peso. En dado caso, a este le vamos a llamar calcio 40. O sea, lo nombramos por el peso atómico. ¿Qué va a suceder si ahora yo cambio al calcio? No como átomo neutro, sino como un ion de tipo positivo. Su número atómico es 20, su peso atómico es 40, pero su carga es 2, más 2. De hecho, en la tabla periódica solo aparece 2. Como solo aparece 2, nosotros vamos a asumir que su carga es positiva. Por lo tanto, este ya no es un átomo neutro, es un ion. ¿De qué tipo? Positivo. Y al ion positivo se le llama catión. Aquí la pregunta es entender cómo nosotros vamos a escribir a los elementos. Por ejemplo, otro más. ¿Qué pasa con el carbono? Posición 6 o número atómico 6, peso atómico 12, y si no le pongo carga es un átomo neutro de carbono, y a ese átomo neutro de carbono yo lo nombro por el peso. ¿Cómo le voy a llamar? Carbono 12. Por el peso. El peso. Calcio 40 podría nombrar al hidrógeno 1, porque el peso atómico del hidrógeno es 1. El sodio 23, porque el peso atómico del sodio es 23. El cloro 35, porque el peso atómico del cloro es 35. Ahora, ¿cómo escribiría al carbono como ion? 6, 12, más menos 4 y 2. Esto es un ion, que en el caso del carbono, jóvenes, ¿cómo puede ser? Cuando es más menos, puede actuar como catión o como anión. Perfecto. Ahora, el átomo de calcio, esta es la composición, y esta información a mí me va a ayudar a obtener cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene el átomo neutro de calcio. ¿Cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene el ion de calcio? ¿Cómo lo vamos a averiguar? Y miren que hay unas reglas bien sencillas, básicas. La primera regla, ¿sabe cuál es? La primera es la cantidad de protones será igual al número atómico. Esa es regla. La cantidad de protones de un elemento será igual al número atómico. La segunda regla: en un átomo neutro, neutro significa que no tiene carga. Entonces la lógica me dice a mí, si no tiene carga, la cantidad de protón y electrón es igual.
cuando es neutro. Ahora, ¿cuál es la tercera regla? Los neutrones se obtienen restando el peso atómico menos el número atómico. Son tres reglas básicas para saberlo. Ahora, están escritas, pero ahora interpretémoslas. La primera regla me dice, yo quiero saber en el calcio neutro, un átomo neutro de calcio, cuántos protones tiene, y como la regla me dice que los protones es igual al número atómico, entonces yo voy a poder definir que un protón, un átomo de calcio tiene 20 protones. Ojo, como es neutro, entonces, como es un átomo neutro el que yo estoy haciendo, yo también voy a definir que un átomo de calcio tiene 20 electrones. ¿Y cuántos neutrones va a tener? Ojo, los neutrones se obtienen restando el peso atómico menos. ¿Cuál es el peso atómico del calcio? Es 40. ¿Cuál es el número atómico del calcio? 20. Entonces, en el caso del calcio, neutro, porque no tiene carga, un átomo neutro de calcio va a tener 20 protones, 20 electrones y neutrones. Ojo, ahora vamos con el catión de calcio. Ojo, ahora ya tiene carga. Ya no es neutro. Pero, ¿qué dice la primera regla? Los protones. Entonces va a tener 20 protones. ¿Aplica la segunda regla ahí? No, porque no es neutro. ¿Aplica la tercera? Sí. ¿Cómo obtengo los neutrones? El peso menos el número. Y ustedes, entonces, ¿cuántos electrones tiene? Y aquí no se complique. Para saber cuántos electrones tiene, es por diferencia. ¿Cuál es la carga de este? 2, pero 2 positivos. Lo que significa que la cantidad de electrones para un ion de calcio deberían de ser 18. Los electrones, ¿qué carga tienen? Negativo. Los protones, ¿qué carga tienen? Positivo. Más 20 menos 18, ¿cuánto le va a dar? 2. La carga del ion. Vamos con el carbono. ¿Cuántos protones tiene el carbono? Ya sabemos, va a tener 6, porque su número atómico es, como es neutro, no tiene carga, 6 electrones. Y los neutrones, peso menos el número, 6. Ahora, ¿cómo hago para averiguar en el caso de este carbono, que tiene más menos 4 y 2? Vamos a suponer que está utilizando, como puede utilizar más 2 menos 2, más 4 menos 4, porque puede utilizar ambas, vamos a suponer que es más 4. Más 4. Entonces, es un ion que tiene 6 protones porque es el número atómico, ¿cierto? La segunda regla no aplica ahí porque no es neutro. ¿Cuántos neutrones va a tener? 6. 12 menos 6, 6. Pero ¿cuántos electrones va a tener? Si la carga, ¿cuánto es? Más 4. Entonces, va a tener 2. ¿Por qué va a tener 2? Porque 6 menos 2, ¿cuánto le da?
4. Ahora, si hubiera sido menos 4 la carga, entonces ahí hubiéramos puesto aquí ¿cuántos? 10. Porque era menos 10 más 6, menos 4, pero en ese caso no aplica. Hay una cuestión que lo vamos a empezar a tocar y es que esto es la información que la tabla me da, no la puedo cambiar, ya está ahí en la tabla periódica. Pero ¿qué sucede cuando yo escucho este nombre? ¿Cómo le llamábamos a la información que me da la tabla? La tabla me dice que el carbono está en la posición 6, su peso es 12 y lo llamamos carbono 12. Pero es muy común en programas, en revistas, hablar de un elemento que es bien característico que se llama carbono 14. Lo utilizan mucho para determinar la edad de fósiles o de sustancias orgánicas porque es radioactivo. Pero aquí lo que usted tiene que aprender es cómo escribo al carbono 14. El símbolo es C. Su número atómico 6, que le va a cambiar con respecto al que me da la tabla periódica. Su peso. Carbono 14. Y mire, fíjese en algo. ¿Cuántos protones va a tener? 6. Como es neutro, 6 electrones. ¿Y cuántos neutrones va a tener? 8. Porque se resta el peso menos el número. Cuando existan elementos de ese tipo que no concuerda su valor con el que me da la tabla periódica, entonces a este tipo de elementos es porque tiene unas características especiales y se le llaman isótopos. Son del mismo elemento, pero con diferente, ¿qué es esto? Peso atómico o masa, con diferente masa. Entonces, hay uno, con este término, hay uno que es el cobalto 60. Cobalto 60, muy utilizado. Entonces, yo busco mi tabla periódica. ¿Cómo escribo al cobalto? Bueno, mayúscula la primera, CO. Posición 27, y peso 59. ¿Cierto o no? Que eso me dice la tabla. Entonces, esto me dice la tabla, pero el nombre, ¿qué dice? Cobalto 60. Entonces, el cobalto 60 será CO 27, 60, y como es diferente a la información que me da la tabla periódica, este se considera un isótopo ¿de quién? De cobalto. Así va a poder diferenciar usted un isótopo de un átomo normal.